Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro de Estado de SAT. Gracias por venir a todos. Hoy tenemos un encuentro que va a ser parte en Estados Unidos y parte aquí, aunque no es en vivo, pero bueno, es lo más que nos podemos acercar a eso. El tema de hoy es arte y activismo social. Creo que es en un momento, bueno, ya después cuando participemos, se abre el panel con los invitados acá, tocaremos esos temas. Creo que es un momento especial en que estamos en este momento. Los invitados que estuvieron desde fuera de Cuba son Paquito de Rivera. Creo que no necesita mucha introducción. Todo el mundo sabe quién es Paquito de Rivera. Yendi Pavón, que es un artista joven, pero que está teniendo mucho impacto. Tenemos también a Alexis Romay. Tiene un conocido blog que se llama Velascoaín y Neptuno. Y también Enrique de Risco, ¿no? Que tiene otro blog también muy conocido, y ellos nos van a dar respuestas a algunas preguntas que hicieron algunos de los que van a participar en el panel y otras personas más. Esa va a ser la primera parte. Y después, bueno, vamos a pasar con el panel que tenemos invitado acá, que está Orlando Luis Pardo, está Lía Villares, tenemos también a El Sexto y también a Gorky Ávila, ¿no? Todos son gente muy, muy cercanos a nosotros, ¿no? Entonces, sin más, comenzamos a ver las preguntas que organizó allá Lisi, y después, bueno, pasamos al panel de acá. Bueno, vamos a continuar entonces en esta parte con las preguntas que mandaron los invitados en el video a los invitados acá. Y bueno, por supuesto, después al final vamos a pasar a las preguntas del público. Yo quisiera empezar preguntándole, bueno, a Lía. Lía, la pregunta que le manda Yendi Pavón dice lo siguiente: la escuelita se hace más grande. Esto es una frase de Lía. La escuelita se hace más grande a medida que uno crece en este país y la ciudad entera llega a ser un aula. Para mí esta frase tuya explica muy bien el paternalismo del gobierno y la inmadurez de la cívica de los cubanos. ¿Qué piensa Lía de los demás compañeros? Del aula. Sí. Ese fue el episodio de la zapatilla contrarrevolucionaria. Entonces, los demás compañeros del aula no se atreverían a salir con la zapatilla. Yandy me hace una pregunta interesante, que es cómo se vería esto a gran escala, o que mucha gente use cosas así, como el pullover de Laura Boyan, por ejemplo, una zapatilla que diga Abajo Fidel, hasta el pulso ese que decía Cambio. Eso sería un experimento que siempre se me ha ocurrido, por supuesto, y muy interesante de hacer, pero muy difícil. Lo que pasó con la zapatilla fue que simplemente no podían retenerme en ningún lugar por ponerme... O sea, es ese control que hablaba Paquito sobre el ser o sobre el individuo, que no te puedes poner ni siquiera la ropa que La tú zapatilla quieres. decía Abajo Fidel en la suela, ¿no? Sí, la zapatilla la dibujó Claudio, que está aquí. Decía Claudio la dibujó. Decía Abajo Fidel, pero él es una... O sea, lo que pudiera pensarse en cualquier sociedad libre como una broma o un chiste, aquí es un problema grave de falta de derechos, falta de libertad, ¿no? O sea, no te puedes poner lo que tú quieres, no puedes manifestarte, o sea, no puedes atentar contra lo que ellos llaman moral revolucionaria. ¿Pero y qué pasó? En esa ocasión te detuvieron, te llevaron a la Sí, estación de policía. claro, en la escuelita. La reprimenda fue el interrogatorio, la amenaza del seguimiento, todo eso. Y bueno, sí, la amenaza sobre todo. Fueron las consecuencias. Pero lo interesante de este caso es que una muchacha por vía Facebook hace unas leggings rojas con unas letras bien visibles blancas que decían Viva Cuba, abajo Fidel.
y pone un anuncio en Facebook y trata de enviármelas. Dice, bueno, ¿quién va a Cuba? Quien vaya a Cuba, por favor, mándales estas links a Lía. Ella tiene una web muy interesante también que se llama Mind What You Wear. O sea, concientiza o entiende lo que tú usas, y las logró mandar y yo me las puse en la exposición del sexto. Sí. No, yo vi las leyes esas que tú hablas, están muy buenas. Muy buenas, están Tienen mucha tienen calidad. Rojas, que dice abajo Fidel. Tienen calidad, claro. Tienen mucha calidad. Me las puse en la exposición del sexto en casa de Gorky y luego a alguien le hicieron saber que habían sido permisivos conmigo, pero me habían visto, pero habían sido permisivos. O sea, me hubiesen podido coger presa de nuevo, etcétera. Es como eso, ¿no? Y claro, el experimento sería fabuloso. Lo habíamos pensado con el sexto, con la idea del pullover de Laura Boyan. O sea, al sexto hace poco, a finales de diciembre le ripiaron literalmente un pullover con la efigie de Laura Boyan en plena calle y a 8:30 de la noche. O sea, habíamos pensado ripiar entonces o dejar ahí en esa misma calle, pullover de Che o cosas por el estilo. Unos cuantos o todos los días uno a esa misma hora. Ok. Orlando. Sí. Yendi te pregunta a ti, dice, ¿un emblema es un epigrama acompañado de un texto o viceversa? Tú trabajas con imágenes y texto. ¿La fotografía acompaña lo que escribes? ¿Tu fotografía acompaña lo que escribes? Sí, bueno, primero que todo, bueno, gracias y saludos a Yendi y decirle que yo también me atrevo, respondiéndole el último plano de las entrevistas. Y sí, por supuesto, yo tengo un fotoblog y un blog de columnas y necesariamente mi cabeza ha empezado a mezclarse, ha empezado a mezclar géneros, a mezclar irreverencias, a mezclar delirios, sueños, y ya muchas veces tú tomas una foto y estás concibiendo la historia que está metida dentro de esa foto. Y muchas veces haces una columna que puede ser biográfica o que estás tratando el tema de un amigo o que es ficcional incluso o periodística y estás pensando la foto que perdiste o la foto que no supe estar en el lugar donde tenía que estar para hacerla. O sea, que como que un texto, que es el texto literario, me ala hacia otro texto, que es el texto en píxeles. Y hay una relación estrecha en eso. Es necesariamente así. Ok, perfecto. Para el sexto, Yendi le pregunta, en Cuba pudiera hablarse de una tradición muralista, sin embargo no recuerdo ningún ejemplo notable de graffiti art. ¿Cuáles son tus referencias? ¿Cuáles son los referentes tuyos para tu obra? Buenas noches. Los referentes míos creo que son de Arte Calle, pudiera decirse, y otros artistas, pero que han tenido como fenómeno en otra parte del mundo, o sea, ya sea Basquiat, Banksy y etcétera. O sea, la indisciplina coqueteando con la gente del poder y ese tipo de cosas. Ya. ¿Y por qué decidiste revelar tu rostro? O sea, recuerdo que en la primera entrevista que tuvimos, bueno, no se sabía quién era el sexto, ¿no? Todo el mundo veía por la calle. Por cierto, ayer vi que finalmente un cartel que está en 23 y G decidieron quitarlo. Se cansaron. Se cansaron. Sí, lo habían pintado varias veces de rosado y volvía a aparecer el sexto de nuevo y volvían a pintar el sexto hasta que decidieron quitar el cartel, ¿no? Ahí en la misma esquina de 23 y G. ¿Por qué decidiste revelar tu rostro, no? ¿Tú te imaginas que la solución sea quitar todas las cosas, no? Empiezan a desaparecer cosas y paredes. Bueno, las han quitado, ¿eh? Imagínate tú. Bueno, yo decidí mostrar mi rostro porque como que me mostraba un poco ya la inconformidad. No, yo estoy tratando constantemente de vencer los miedos y tratar de vencer como persona otros pasos más para allá. Siempre soy ambicioso en cuanto a eso, porque si llego aquí, ¿por qué no llegar allá? Y dije, bueno, si ya pongo un cartel, ahora mi rostro soy yo, estoy yo aquí. Entonces ahora estoy poniendo en lugares más incómodos y entonces estoy poniendo carteles quizás más atrevidos y estoy haciendo más flyers, más falta de respeto y entonces no me estoy midiendo para nada. Cada vez trato de llegar más porque yo creo que en la medida que nosotros podamos romper esas cosas, en esa medida nosotros vamos a tener el espacio que nosotros necesitamos y que nosotros estamos exigiendo como personas. Y ya, mi rostro está aquí y ya.
para Gorky. Te pregunta Yendi. Aunque Gorky no necesita ni micrófono, ¿no? Una voz de hombre. Dice, el punk es una manifestación de carácter contestatario e irreverente. Sin embargo, se originó en sociedades en las cuales existía un espacio para la libertad de expresión, o en las que al menos había un estado de opinión. Al hacer música dentro de este género en Cuba, de la manera en que la estás haciendo, con todos los ingredientes del punk, pero en el contexto de un sistema totalitario y con ello todas las consecuencias que esto implica, ¿crees que Porno para Ricardo ha logrado sustanciar la verdadera naturaleza de este género? A ver, antes a mí me preocupaba un poco más eso de definirnos como punk, porque era un poco demostrarle también a mis colegas, bueno, que existía un género que era así, de esa manera, ¿no? Porque aquí no había mucha información sobre ese género. Pero sí, supongo que sí. Ahora no me interesa tanto definirme como tal. Simplemente lo que quiero hacer está hecho dentro de un género que se llama rock. Y ya existe un nombre que es punk. Si es así, perfecto. No me interesa esa definición. Pero te digo más, el punk dentro de, incluso de esos países que no eran totalitaristas, cuando surgió, tuvo que buscarse también su espacio. O sea, el punk no le fue fácil, tuvo que pagar un precio también. Y fue reprimido y fue censurado al igual, ¿no? que nosotros acá, en otro contexto, en otra situación, pero también tuvo que ir saltando barreras, igual que nosotros, ¿no? Pero ya te digo, eso de definirnos como punk, bueno, está bien, sí, ya existe ese, pero ya no me interesa tanto, ¿no? Definirnos como tal. ¿Entiendes? ¿Qué ustedes creen? ¿Somos punk o no somos punk? ¿Qué va? ¿Sí, no somos punk? Siempre. Bueno, seguimos con Lía entonces. Sí, pero con cresta. No, que le parte la... Es una cresta invertida. Es invertida. Te pregunta Enrique. Eso está de moda, ¿no? Sí. Te pregunta Enrique del Risco. ¿En qué manera el activismo social influye en tu labor creativa? Y si tiene algún efecto secundario. Sí, siempre influye. Siempre a la hora de pensar ya está incorporado. Pensar en una imagen, ya sea imagen, foto collage, videoarte, siempre está ahí. Por ejemplo, la ciberchancleta, la chancleta que se suicida en el muro del Malecón Habanero. Edgelit, un pequeño videoarte, sale una frase así como muy bien política de Deleuze, que es crear es resistir. Entonces ya por ahí resistir a que, bueno, a esos cánones despóticos, a esos romper con ese lenguaje oficial. ¿Y la pregunta a la otra? ¿Y si tiene algún efecto secundario? Sí, los efectos. Claro que tiene efectos secundarios. Pero el mejor efecto secundario que puede tener es el repensar, el crear como eso, como todo el tiempo con esa conciencia y con esa libertad. Y la carencia, si se tiene, bueno, pues reprimir toda la carencia y crear a partir de la intensidad. Orlando, pregunta de Risco. Dice, entre los cambios que he notado en la sociedad cubana en los últimos 15 años, me llama la atención un ascenso de un nacionalismo tan furioso como vacuo y de un egoísmo no menos feroz. ¿Has percibido esos mismos cambios? Bueno, sí, definitivamente el discurso oficial nunca ha dejado de ser nacionalista, pero me gusta la palabra vacuo porque yo creo que se ha quedado sin contenido. O sea, es un nacionalismo que se ha quedado sin nación desde el punto de vista oficial. Y yo creo que nos toca a nosotros, o sea, le toca a la contraparte de ese discurso oficial, a la ciudadanía, refundar, al menos intelectualmente, al menos culturalmente, la idea de la nación cubana. ¿Qué cosa es la nación cubana? Si es que vale la pena tener una nación cubana, a lo mejor somos más felices sin nación cubana. Hay países que han delegado su nacionalidad y han sido pueblos civilizados y felices, siguen existiendo en el planeta. O sea, con el quinto de la población y sus descendientes en el exilio, con una población cada vez más cívicamente analfabeta en Cuba y presta a una violencia que la estamos viendo verbalizada y física en las calles cada vez.
Bueno, pues habría que preguntarse, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a dejar que ese nacionalismo vacuo nos acabe de vaciar el alma, o si vamos a tratar de ir poblando el alma en otra zona, en otra perspectiva, con otras palabras. A lo mejor tenemos que dejar de hablar en cubano, tenemos que empezar a hablar una neohabla que permita democratizar el pensamiento y que restaure los deseos de participar a la gente en Cuba y ser menos hipócrita. Así que es un tema bien complejo y que yo creo que lo fundamental es eso, que el nacionalismo oficial se quedó en la cáscara ya. Con esa cáscara es como una cascarilla que se echa y que ya no se puede hacer nada. Y con respecto a lo que Del Risco te pregunta, relacionado con el egoísmo, él dice, ¿qué posibilidades tiene de prosperar un futuro colectivo y espontáneo en pro del bien común, tomando en cuenta este egoísmo que él menciona? Muchas posibilidades. El egoísmo hay que ponerlo en función de lo creativo. O sea, yo estoy aquí porque soy excesivamente egoísta. Y como soy tan egoísta, quiero multiplicarme, quiero darme, quiero que mi voz se potencie, y quiero que me escuchen y que me venga un feedback. Y yo creo que hay que buscar la parte positiva del egoísmo. La parte creativa, participativa. O sea, ahorita se estaba hablando de como que en las intervenciones, ¿no? Como el totalitarismo abole un poco los deseos de resistir, de participar, no vale la pena nada, ¿no? Yo creo que no, tenemos un ego, simplemente ese ego no puede ser destructivo, no puede ser megalomaníaco ni paranoico, como nos llega desde el poder, ¿no? Es un ego que quiere existir, que quiere tener un rostro, que quiere participar, que no tiene por qué tener miedo de que cada actividad tuya pueda ser tenida por contestataria o disidente o pueda ser estigmatizada. O sea, yo creo que viva ese egoísmo que al final nos va a llevar a salir de un colectivismo no menos atroz y no menos antihumanista, un colectivismo antihumanista. Yo creo que hay que buscar las vetas humanistas en el egoísmo. Hay un tema que tú tocaste que después, más adelante, quisiera regresar a él, que es la violencia. En especial por algunas cosas que hemos vivido en estos días acá en Cuba. Así que después más adelante. Sexto. Pregunta de Risco para ti. ¿Cómo funciona el sentido del humor en tu activismo? Bueno, el sentido de humor en mi activismo trata de que ridiculizar de cierta forma a estas cosas que supuestamente el Estado o la gente del poder le da super seriedad y para mí no tiene mera importancia, ¿no? Para lo que alguien puede ser súper importante, a mí no tiene por qué interesarme y lo trato de llevarlo al humor para que las personas se den cuenta de que nada, no, 5 euros, bueno, es esto, 5 euros es esto, cualquier persona está por ahí por la calle, ¿no? Devuelvan mis 5 euros. Eso creo que empatiza más con el ser humano normal. En general, los sistemas totalitarios tienen muy mal sentido del humor, ¿no? Porque tratas de crear un ser que es un semidios y, por supuesto, ese ser que es un semidios, tú no te puedes burlar de él. Porque si se cae, bueno, eso nadie puede reírse porque alguien se cae. Todo el mundo se ríe de momento cuando alguien se cae en la calle, por supuesto. Si es algo crítico, bueno, la gente después, oye, me da pena, pero en un momento la gente se ríe. No tiene nada de particular. Y aquí no se puede reír. No se puede reír la gente, es algo que es súper serio. Es súper serio elogiar al líder con todo el partido y el que se ríe del partido, oye, acaba de ser contrarrevolucionario, ¿sí? Bueno, pues sí, soy contrarrevolucionario, soy lo que ellos quieran ser y me río lo que me dé la gana, ¿no? Depende de la obra que quiera hacer en ese momento ya. Hoy está serio, ¿eh? Sí, porque estoy interpretando un papel de reggaetonero, ¿eh? Bueno, coño, no. Porque en definitiva ellos son cubanos y también merecen, ¿no? Aunque ellos dicen en las canciones que son unos animales, pero yo digo que soy un ser humano, ¿eh? Y interpreto quien sea, ¿eh? Del Risco te pregunta, Gorky, dice, recuerdo que hace más de 2 años me comentabas del miedo que muchos tenían de acercarse a Porno para Ricardo, de colaborar en proyectos con ustedes. ¿Se sienten menos solos ahora? Tú sabes que te puedo decir que sí, ¿no? Antes nosotros podíamos decir que estábamos solos y no nos orgullecíamos de eso, ¿no? Por supuesto. Pero ahora yo siento que la gente quiero decir, los demás artistas, ¿no? Han concientizado eso de que en la unión está la fuerza, ¿no? Nosotros decimos, en la unión está la fuerza, no en la UNIAC, ¿no? Y entonces, ese sentido, de momento estuvimos invitados a un festival que hace rato queríamos haber estado, ¿no? Pero bueno, fue en esta ocasión con la gente de Poesía Sin Fin. Ellos nos invitaron a ese lugar. Hemos sentido una colaboración, no sé, una empatía, que sé yo. Fue muy bueno estar en ese lugar. Y te digo que sí, ya no nos sentimos tan solos como antes. Yo creo que quizás, tal vez,
los artistas, el activismo en el arte puede lograr cosas importantes para un cambio en este país. Ahora te lo digo, antes no creía en eso realmente. Pero ahora sí, ahora veo vestigios, ¿no? Que se ven. Yo creo que la gente se va sintiendo mucho más relajada en colaborar, en hacer las cosas No, juntos, es que lo que pasa es que hay intercambiar. gente que han sido aplastadas también, a nivel de nosotros, a nivel de otros, ¿no? Y entonces concientiza de que, bueno, ya no nos queda más nada que perder, ¿no? Y entonces vamos a unirnos, que ese es el único camino que quizás puede estar por delante, ¿me entiendes? Y ya no tanto esa filosofía o esa manera de pensar, ese punto de vista de que en la medida en que hacemos concesiones a las instituciones, quizás tal vez podemos lograr un diálogo o matizar eso. Y yo siempre fui radical en ese sentido. O sea, bueno, para Ricardo, no sé si estaba claro, pero bueno, por lo menos era lo que queríamos hacer. Era separarnos totalmente de las instituciones y hacer nuestro proyecto sin que esa gente nos odiara, ¿no? Esa era la manera de actuar de nosotros. De hecho, inventamos estrategias para eso. Uno de los proyectos de Porno para Ricardo es La Paja Record, que es nuestro estudio de grabación que nos da mucha autonomía a la hora de crear nuestra obra, ¿no? Porque ya que si los medios no vienen a nosotros vamos a crear los medios para repartirnos dentro del público que quizás tal vez esté esperando nuestra obra, ¿no? Yo creo que eso es un deber del artista, ¿no? Buscarte el espacio. Si el público no viene a ti, tú ves al público, ¿me entiendes? No, yo creo que ellos mismos se han encargado de eso, porque se han hecho tan largo todo esto que ya hay un momento que tú dices, bueno, ¿hasta dónde voy a seguir esperando, no? Claro, O sea, no es lo mismo cuando un proceso tiene... Los otros días veía en un documental una intervención que ya hace unos cuantos años hacía Ricardo Laos en un programa de debate frente a la televisión a Pinochet, y le decía un chileno que tenga tantas ansias de poder, que lleva, no recuerdo cuánto decía, 17 años, una cosa así. Yo decía, coño, no están tan mal. Ya, y yo creo que el arte tiene un poder muy importante, es muy poderoso a la hora de transmitir dentro de una masa, ¿no? Y los artistas aquí tienen tremendo papel que cumplir. Si los artistas completos lo concientizan y se unen, yo creo que no hay quien los pare. Porque el activismo desde el punto de vista que no tiene que ver con el arte, puede crear cosas que al unirse con el arte pueden lograr realmente cosas muy pujantes, ¿no? Y el arte transmite muy rápido a la masa, ¿viste? Esto de la distribución del concepto pop del arte y todo eso, es muy importante a la hora de llevar a cabo estrategias para llevar mensajes a la gente, ¿no? ¿Entendiste? Ojalá yo tuviera el nivel que tiene de pegada el reggaetón para hacer canciones en ese nivel, para que tú veas lo que haríamos, ¿eh? No, hace unos días estaba viendo algunas de las caricaturas de Garrincha, ¿no? Y son un tablazo en la cara, ¿no? Porque muy simple, unos cuantos simple, trazos, pero el mensaje es... O sea, a mí me encanta así, es como un Es una planadora, ¿no? Exactamente. Es una y a mí me planadora, encanta ¿no? eso, ¿no? Y lo que hace el sexto para mí es genial. Eso es muy directo y es un arte que, a ver, el sexto, como es mi jodido, puede ser cualquiera. O sea, una de las cosas que recurre el graffiti es que tú puedes hacerlo también. O sea, cualquiera puede hacer ese graffiti y diseminarlo a nombre de él, ¿no? Y entonces eso es una bomba, man. Eso es explosivo. O sea, No, pero eso de quitar un cartel ya es muestra de que sencillamente... aparte, ¿Cómo vas a claro, controlar sí. eso? No, eso te están diciendo que te tienen miedo simplemente, man. Ya. No tienen, ya la estrategia se le están acabando poquito a poco. Bueno, Ali ahora. Alexis Romay te pregunta, dice, los bloggers alternativos cubanos dentro de la isla han conquistado el ciberespacio, ejerciendo derechos que les son conculcados en la vida real. Luego de ganar esa parcela en el mundo virtual, ¿cómo se puede traducir este logro en el terreno ganado, en terreno ganado en la calle, en un país notable por su escaso % de conectividad a Internet? O sea, en la calle, ¿cómo ves ese trabajo? Sí, es bien difícil hacer llegar tu mensaje siendo un blogger. Sí. Siendo un blogger es muy difícil hacer llegar tu mensaje a la gran mayoría que no tiene cómo conectarse. Y aún así, cuando quemes unos pocos discos y pases de mano en mano o en una flash, hay mucha gente. En el 2008 yo salí a la calle haciendo una encuesta efímera porque no tenía cómo registrarla, que era preguntarle al que me topara con esa persona, preguntarle qué era un blog, qué cosa era un blog. La gente se quedaba en blanco.
así. Eso no está registrado, pero fue. La gente, bueno, quizás tengan antena, los pocos se pueden informar por... Conectividad es cero casi. Entonces es muy... Tú sabes que hay una estadística del gobierno cubano que dice que la conectividad aquí es aproximadamente el 14-16% de los cubanos. Hay varias estadísticas y... Pero esa es una estadística loca, ¿no? Porque quien crea que aquí, o cualquier cubano sabe que Pero 16% de la población sí. tiene conexión a internet. Ok, claro, 16 es nada, casi nulo. No es Pero casi nulo, pero... es algo, claro. Yo creo que ni es ni eso, pero he visto estadísticas españolas que van mucho más, a un 30%, que, por favor, mentira. No, España anda por el 70 y tanto, creo. Estados Unidos No, por el 70 y España tanto. dice que nosotros. Ah, España dice que nosotros no. O algo así. Ah, no, bueno, pero He leído estadísticas, varias estadísticas que están todas mal, ¿no? O sea, si tú vives aquí, te puedes dar cuenta. No. Las estadísticas generalmente están mal. Sí. Ya te dice el nombre del Estado. Depende de qué cosa sea la población cubana. Depende de qué cosa sea la población cubana. A lo mejor están considerando a la población oficial, ¿no? Que trabaja para el Estado oficialmente, la que le responde a sus intereses. Bueno, a lo mejor es eso, ¿no? A lo mejor es eso. Sí, eso es muy triste. La gente que tiene cuentas gracias a que hace un blog oficialista que responde a los enfoques oficialistas y el lenguaje oficialista y les dejan usar internet, pero incluso tienen un código de ética que les hacen firmar donde dicen no puedes meterte en, por ejemplo, Elenita está en Elisa, ahora mismo firmó un código de estos. Van a hacer una sala de... Ok, pero si quieres conectarte ahí, tienes que firmar este código que dice no puedes meterte a sitios conflictivos, problemáticos o dudosos que atenten contra esta moral, etcétera. Normalmente esos códigos de ética, ese punto dice prohibido acceder a sitios contrarrevolucionarios o pornográficos. Hay una extraña conexión ahí. A lo mejor a través del porno podemos llegar a donde nos interese. A través de porno barriga. A ver, para ahora, Orlando. Dice Alexis Romain. Además de tu intensa labor como escritor y fotógrafo, te has involucrado en varios proyectos editoriales alternativos como la revista Voces. La misma desconoce esa división que tanto promueve el régimen de la isla entre cubanos de dentro y cubanos de afuera. ¿Cómo te las arreglas para llevar adelante este proyecto y cómo podemos ayudarte? Bueno, por las brechas en el muro, ¿no? El potro salvaje que hay que domar, según el Ministerio de Comunicaciones en Cuba, que es la Internet. O sea, estamos en La Habana, pues, afortunadamente, y me puedo convertir en una especie de vocero del resto del país y de puente, con suerte, hacia el exilio, porque La Habana, todavía un cubano puede llegar a un hotel y comprar una tarjeta Wi-Fi para conectarse. Existen las sedes diplomáticas que apoyan a todo el pueblo cubano, no a la disidencia, sino a todo el pueblo cubano, incluida a la oficialidad cubana, que muchas instituciones han usado las sedes diplomáticas para enviar materiales de alto peso a congresos internacionales, etcétera. Entonces uno también puede acceder a esa fuente para conectarse. Están los amigos oficialistas o paraoficialistas que te prestan una hora de internet y está el black market. No estoy diciendo que yo acceda a ninguna de estas cosas, estoy nombrando las posibilidades que tenemos en La Habana que permiten penetrar ese poro del muro de la internet. Por lo tanto, a través del internet ya todos estamos ahí, todo está a un clic de distancia. Todas estas personas que han hablado con nosotros, poetas que es del exilio cubano, de diferentes generaciones, personas desconocidas que comienzan a publicar ahora, pues con todos los contactos, a todos les dejo un pequeño tweet, un mensaje en Facebook, un correo electrónico, un hola, te escribo desde La Habana, es suficiente para fundar una revista literaria. O sea, se acabó el protocolo, desafortunadamente todavía la revista no puede pagar derecho de autor, la revista no tiene una personalidad jurídica, y entonces basta con eso, hola, te escribo desde La Habana, si me respondes bien, si no, te vuelvo a escribir para el próximo número. Y entonces es muy fácil en ese sentido, pero me doy cuenta de la posición privilegiada que tengo yo en este nodo, que siempre ha sido la hija rebelde de la revolución, que es La Habana, ¿no? La hija septentrional, que siempre estuvo tendiendo, ¿no?, a escaparse y a democratizarse un poco, que es La Habana, que no es así esa realidad en el resto del país, aunque hay proyectos en eso. Entonces, ¿qué pueden hacer para ayudarme? Lo mismo que están haciendo hasta ahora, ¿no? Han colaborado con la revista con textos, con su difusión,
con estar atentos a lo que está pasando aquí, como mismo nosotros estamos atentos. Sabes que a veces a mí me da la impresión de que muchas personas desde fuera, por supuesto, les interesa colaborar y todo, pero por la velocidad de la vida y por lo que van haciendo, hay veces que quizás tú le dices, bueno, envíame tal cosa, y la gente dice, bueno, quizás eso no es muy importante, no se dan cuenta del impulso que puede dar ayudar o mandar textos, intercambiar este video, por ejemplo, que la gente aquí pueda ver los rostros de la gente que está allá. Sí, es muy importante eso, ¿no? La presencia, los autores. La revista Voces ha tenido que publicar bajo seudónimo diferentes veces autores que están radicados en la isla y que no pueden comprometer su posición laboral. Pero con seudónimos y todo, la policía política ha comenzado uno por uno a entrevistar a los autores que han colaborado con Voces. Algunos son más díscolos, el diálogo es ya más amenazante, más terminal de perder trabajo. Algunos son todavía salvables, son hombres salvables y simplemente se le da un cocotazo cariñoso. Y ese es el lenguaje que han usado los policías políticos, cocotazo cariñoso, ¿no? Como que esto ha sido un diálogo. Pero lo cierto es que uno por uno los autores que están en la isla están siendo contactados. Y no sería de extrañar que determinados académicos y personas que están en el exilio y que entran y salen de la isla estuvieran también con todo su derecho y con todo el respeto que eso merece, tomando una distancia de este vehículo que se llama la revista digital Voces para no comprometer los humillantes permisos de entrada y de salida que el gobierno de Cuba todo el tiempo está dando. O sea que Voces está luchando en pleno campo minado. Yo creo que eso que mencionas es muy importante porque en los últimos tiempos se ha empezado a surgir una especie de separación de lo que puede ser una disidencia que, bueno, es más aceptable y una que sencillamente habla más abiertamente de transformaciones a un sistema democrático, ¿no? Hay algunos que incluso están hablando de que, bueno, que pueden haber transformaciones, pero con el poder actual con las riendas porque no podemos caer en una situación caótica. Y eso evidentemente daña mucho a un futuro democrático en nuestro país porque para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, quien crea que un sistema después de 53 años puede llevarnos, y más como se está aún comportando, pueda llevarnos a una transformación democrática, sencillamente delira, ¿no? Sencillamente delira. Eso es todo. Alexis Romay te pregunta, a la máxima del régimen de esta calle es de Fidel, le has respondido estampando tu arte en el espacio público. También has estampado a Laura Pollán en tu cuerpo. ¿Dónde comienza el arte y dónde el activismo social? Bueno, el arte comienza en el momento que yo concibo que es arte. Y el activismo social, desgraciadamente o afortunadamente, para ello que son las cosas que están haciendo a mi alrededor, no puedo estar ciego y casi siempre el arte tiene que ver con eso que está pasando. Pero yo creo que no sé dónde comienza ni dónde termina tal cosa, ¿no? Yo simplemente lo hago porque son las herramientas que tengo y es lo que sé hacer. Quizás si me hubiese tocado ser un guerrillero, a lo mejor hubiese tocado, pero no, lo que siento yo que debo hacer es de esta forma, ¿no? No sé dónde comienza. Y el activismo social va en mí por el momento histórico que está pasando en Cuba, por el momento social, las cosas políticas y por la gente alrededor que gracias a ellos, o sea, que me han abierto las puertas a muchas cosas y de una forma que yo no sabía que existían. O sea, supe que existían después de ellos haberme aplastado. Y entonces es cuando una forma de quitarte la venda de los ojos y tú dices, bueno, sí, está bien, ¿entiendes? Bueno, si ustedes eligieron eso, está bien. Yo también elijo quién soy, ¿ya? Si quieres te regalo una palabra, activismo social. Alexis Romay te pregunta, Gorky, ¿crees que el arte, y en específico tu obra, puede ser un arma de lucha en pro de la democracia en Cuba? Perfectamente, claro que sí. Igual que cualquier... mi arte, ¿no? Cualquiera, ¿no? A ver... de hecho, Porno para Ricardo muchas veces se enorgullece de que a alguien le sirva lo que cantamos para pensar diferente. Y cada vez que oímos a alguien que se nos acerca y se nos dice, oye, compadre, tú sabes que lo que yo hago me influenció de cierta manera para hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y yo creo que sí. Lo que
Una cosa me inquieta, esto de unir arte con política y todo eso, eso es un tema tan complejo y tan polémico que es tremendamente interesante. Lo que tú me dijiste, que no me extendiera en esta talla, entonces ahora mismo... Pero me encantaría ahora debatir bastante, porque es un tema para darle tela por donde cortar increíblemente. No, pero di lo O sea, que porque crees. hay gente que nos pone la coletilla de que Porno para Ricardo es un grupo político, o sea, y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, nosotros actuamos como individuos, como ciudadanos indignados, que perfectamente asumimos que la realidad que nos rodea la queremos expresar. Lo mismo cantamos una canción en contra de Castro y de sus hermanos, que cantamos una canción de lo rico que no supo, qué sé yo, ver el sol por la mañana, ¿no? Puede ser así. No todos los temas de Porno para Ricardo son de esa manera. Y también habría que definir qué cosa es política, ¿no? Eso es lo que parece. Esa que- es la talla, o sea, porque si tú ahora mismo dices, bueno, tú eres un grupo político, pero político ¿en qué sentido? ¿Y de qué manera? O sea, porque si me vas a definir desde el punto de vista clásico de lo que es la política, yo no soy político para nada. Así te lo puedo decir fácil, es fácil de decirlo. O sea, los políticos generalmente hablan por uno, hacen su discurso hablando por ti, por la masa, ¿entiendes? Y otra cosa que caracteriza a los políticos es que te dicen lo que tienes que hacer. O sea, Porno para Ricardo no dice lo que tiene que hacer y no habla por ninguno de los que están aquí, ni nadie. No, pero es de que hay una ninguna cosa parte. también, Gorky, la política de los años 50 o de los años 40 o de los años 60 no tiene, o sea, ha evolucionado. Y una de las cosas que ha permitido esa evolución es todo lo que tiene que ver con Internet y la conectividad y la influencia que está teniendo la sociedad civil. O sea, es una serie de cosas que evidentemente la forma de tú aproximarte a las relaciones sociales y todo ha cambiado. El punto que yo veo en todo esto es que yo te defino política cuando tú te empiezas a meter con el poder. Y ahí Claro. entonces yo te digo, no te metas en la política porque... Claro, pero eso lo define el contexto Claro. de esos políticos. Claro. Muchas veces los políticos les gusta eso. Yo lo leí una vez en cierto lugar. Dice, me encantó la definición que hizo un escritor, que decía, eso de que la política es todo, eso es lo que le gusta hacer creer a los políticos, que tú pienses que la política es todo. Paquito de Rivera decía algo como eso, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. También puede ser defendible, ¿no? Pero yo no creo que la política lo sea todo es política, o sea, no creo. Ni mi actitud de no creer en esta mierda de régimen no es una actitud que se pueda definir políticamente a todo el nivel clásico de la palabra, ¿no? O sea, eso ya te digo, puede ser tremendamente discutible. Yo me aferro a decir de que Porno para Ricardo no es un grupo político. Sí es un grupo que dice lo que piensa en el momento que le tocó decirlo. ¿Entiendes? Y no se siente comprometido con nadie más allá de nosotros mismos. Estamos comprometidos con Porno para Ricardo. Yo estoy, incluso, ni con Porno para Ricardo, yo estoy comprometido conmigo. Y Ciro debe estar comprometido con él mismo. O sea, yo no puedo hablar tampoco por el Ciro. Y con la causa. Porque él sí le cuadra, él está promoviéndose para político aquí, para presidente, yo creo. ¿Entiendes? A ver, dale. No. Inició la candela aquí. Si me permites, No, vamos. una sutileza que no viene de mí, como yo soy un plagiador, ¿no? Puedes ir pensando también en términos de la política, que es la que a ti no te gusta, pero a ella le gusta a ti, ¿no? Y lo político. O sea, donde la política, bueno, pasa por la real política, por la implementación de programas, siempre por la demagogia, por la oratoria, la búsqueda hasta por la democracia, ¿no? Lo banal y lo demacrado que tienen las democracias, o la abolición de la democracia como en los regímenes totalitarios, es la praxis, ¿no? Pero cuando vamos a lo político, es un poco las maneras que pasan hasta por el lenguaje a veces, donde un pensador francés decía que hasta la infancia es política. Cuando un niño llora, cuando berrea, es como que hay una reclamación inmediata de una expresión corporal y intelectual. Entonces, en ese sentido, sí, podría decirse, ¿no? Con la política, lo político lo invade todo, la política debiera tener su lugar. Entonces estamos hablando de la política y los políticos. Debe ser que a mí me caen más mal los políticos, no tanto la política. A ver, déjame leer una pregunta que mandó Yendi, que yo creo que está perfecta para esto que está pasando. ¿Para mí? Sí. Dice, es notable la constante presencia de lo estético en este nuevo intento de renovación de la sociedad civil en Cuba y de reclamo de los derechos ciudadanos. ¿Por qué tiene el arte tanta fuerza en este nuevo movimiento? Por lo que te estaba hablando ahorita, o sea, yo creo que el arte es un vehículo de promoción, actúa como algo inmediato, entra dentro de las mentes de la gente,
puesto que ya están preparados para consumir arte. O sea, tú consumes arte aquí cotidianamente. Si el mensaje de la disidencia, del pensar diferente, tú lo metes dentro de un son, imagínate el poder que puede tener eso. O sea, un son que es un hit, por ejemplo, o un reggaetón que es el que está de moda. ¿Entendiste? El arte para mí está bien claro, o sea, que es algo importante a tener en cuenta. Es que de hecho, eso tú lo ves cotidianamente, los políticos, para seguir, siempre se unen a artistas, porque ¿qué es lo que hace el artista, resumiéndolo de cierta manera y de cierto punto de vista? O sea, convoca masas. Y de cierta manera se empieza a crear el vínculo este de mimetismo. O sea, yo me he visto como el artista, yo quizás repita cosas como de que dice el artista. Ese tipo de cosas es muy importante. Hay políticos que se han vinculado y han hecho campañas políticas unidos a artistas muy famosos que mueven masas. O sea, yo creo que el arte, si concientizamos bien de que puede ser un instrumento muy importante para el cambio en la realidad de este país, yo creo que va a haber muchas menos maneras de parar el cambio. Mira, tú sabes que ahorita cuando hablábamos del asunto de la violencia, y es un tema que creo que es muy importante tocar, es que evidentemente el sistema actual en Cuba ha ido creando una estructura en la que siempre la violencia está de fondo. Yo tengo un discurso político reiterativo, o sea, no por gusto Fidel da discursos de 8 horas y te repito y te repito y te repito y trato de martillarte esa idea en la cabeza. Está claro, o sea, sí, ya él sabe que nosotros sabemos que no creemos en él. Eso está claro. Tienes que estar muy alejado de la realidad y más estando tanto tiempo en el poder. O sea, por supuesto, él sabe que todo ese discurso únicamente se va a mantener con la violencia. O sea, él te dice en apariencia democrática millones de cosas, pero obviamente para mantener a toda una masa alejada de un activismo más influyente, o sea, en gran medida tiene que usar la violencia. Sí, pero ahí a ese punto crea porque se usa toda esta retórica como en un primer momento. Si tú no entiendes, entonces te aplico la violencia, los mítines de repudio, las ofensas. Primero está la esto. persuasión cínica, que como le hacen a cualquier artista o cualquier ciudadano, que es tratar de convencerte de que de otra manera vas a vivir mejor. ¿Me entiendes? Pero ahí Eso es no donde a mí falla. me parece muy importante el arte, porque yo creo que el arte es muy efectiva en desestructurar esa... La no violencia, sí, claro. Exactamente, ¿no? Es Entonces... bueno, aunque hay artistas que han adoptado también por exactamente, hay vincularla, un arte que se va a eso. pero generalmente el arte no, o sea, el arte no usa la violencia, el arte usa el reto a decir, aquí está la obra, cree en mí, y si tú como ciudadano moderno no eres incapaz de entenderla, bueno, es porque no estás tan informado, o no te interesa, o no sé. O no No, y tienes también sen- puedes o no tienes sensibilidad. ridiculizar muy fácil algo que realmente ya no tiene sentido. O sea, el arte, en eso que hablábamos ahorita, un graffiti del Sexto, un buen texto, Sí, enseguida claro. No, tú el le humor es desmontas importantísimo. en 2 minutos. ¿Qué creen ustedes de este punto, Orlando, por ejemplo? Sí. Bueno, el arte como denuncia siempre ha estado un poco mal visto, pero tú puedes ser directo como el Sexto, de una forma directa, sencilla, y sigue siendo denuncia, y sigues llegando de manera directa a la gente que lo ve. Lo de la violencia, tú puedes llegar a convocar a un grupo de personas con una sola imagen. Tú puedes llegar incluso, en el caso de Barack Obama, a elegir un presidente con un póster que hizo Banksy, si no recuerdo. Bueno, uno de esos grafiteros. Fue una imagen bien vista y bien famosa y no sé cuántas veces reproducida en t-shirt y en no sé cuántas cosas. Yo estoy pensando ahora en las banderitas, las calcomanías que dicen Free Internet, que mucha gente ha cogido y las ha puesto en sus laptops, y cada vez que van a salas de internet, la gente las está viendo por la parte de atrás de la laptop, o las tienen en las puertas de su casa, o cosas como así. El arte puede ser un mensaje directo y puede, Y con respecto a la violencia, Lía, en fin, sí. Con respecto a la el violencia, arte y la violencia. ya, hace poco se convocó una marcha. Participaron Omni, los aldeanos, y ellos salieron con carteles. Era como una manifestación más.
Ese mismo día, Joanny Orlando y Claudia Cadelo fueron interceptados antes de llegar al lugar. Fueron metidos a la fuerza en un carro y llevados a la estación más cercana, ¿no? Hace 2 años. Orlando puede explicar esto. Sí. No, mira, para terminar un poco la idea, o sea, yo creo que la política es demasiado importante para ser dejada en manos de los políticos. O sea, como que la estética puede parecer un desvío, pero es también un shortcut para entrar de frente al asunto. Y es muy rico forzar a un poder despótico a reprimir a un artista y no a un miembro de un partido de oposición que está ilegalizado por la ley, etcétera, etcétera. El arte tiene un carácter, un prestigio y una legitimación. Se sabe lo que es un grafitero en la China totalitaria y en la Corea del Norte, aunque no se vende spray en Corea del Norte, en Australia, en Nueva Zelanda y en la New York más cosmopolita del mundo. Reprimir a un grafitero por hacer su arte tiene un gran coste político, tiene un coste humanista incluso, por decir. Y yo creo que el arte se ha dado cuenta de ese papel, ha tomado lo que Octavio Paz pedía un poco para el intelectual, que es la conciencia crítica de una sociedad, y ha sabido ir poniendo los dedos en la llaga. Entonces, como que el fracaso de los políticos, tanto de los oficiales que se han convertido en una casta dominante, como de lo de los opositores, que por tiempo, no es porque esté en contra o a favor de ellos, sino que por tiempo se ha provocado un natural desgaste de su discurso también, ha provocado que el arte invada otras zonas. Lo mismo te podría decir, poniéndonos un poco biológicos, el desgaste de los hombres en el making of de la política en Cuba ha provocado que las mujeres salgan indignadas de una vez a la calle, vestidas de blanco, y hayan logrado lo que no se logró en décadas, que es caminar, parar el tráfico, lo cual es ilegal, parar el tráfico y ganarse el derecho de parar el tráfico cuando a ella les diera la gana y recorrer la ciudad de punta a punta, por el prestigio moral que eso implicaba, por la causa justa que estaba atrás de eso. O sea, hay desplazamientos, es lo que estoy queriendo decir, hacia la mujer. Conocemos importantísimas activistas, y aparte del fenómeno de las damas de blanco, hacia el arte, para acceder a la política por otros medios, porque te repito, me parece demasiado importante en este momento la política para dejarla exclusivamente en las manos de los políticos profesionales, de los cuales, en mi opinión, adolecemos en todos los campos. Sexto, ¿qué crees tú de la violencia, del arte? Bueno, la violencia y el arte... ¿Tú has tenido en estos días incidentes de violencia? ¿Te han venido a destruir un pullover que tenía la estampada Laura Pollán y por eso te pusiste tu tatuaje, que ahora no te lo pueden quitar, ¿no? Ajá. Bueno, pero yendo a la raíz del asunto, como el arte como de querer, como que llega más a las cosas, ¿no? Que es lo que estábamos, como idea original, ¿no? Y yo creo que el arte llega más a las cosas, a diferencia del sistema político en que estamos, es porque lo primero que tiene que tener un artista es ser sincero. Si no, no puede convencer a nadie de que su obra es algo, ¿no? Si no, ya es eso, lo que son ellos, políticos, ¿no? Y entonces, a la vez que tú eres sincero como artista y que tu obra está comprometida, como decía Gorky, contigo y como ser social, como algo que recoge algo de alrededor tuyo y lo trata de llevar a un concepto, ¿no? Trata de exprimir ese jugo y lo refleja. Contra eso yo creo que es imposible luchar, ¿entiendes? Es que contra eso no existe argumento alguno contra un artista, ¿entiendes? Porque el artista puedes un humanizar, reflejo. Puedes cualquier situación humanizarla muy rápido. Claro. Por ejemplo, en este mismo momento, o sea, hoy que día 28 de enero, apenas hace unos días murió Wilman Villar Mendoza en una cárcel, lo dejaron morir. Y cuando uno lee el Granma, por ejemplo, es un texto completamente deshumanizado en la forma en que te dicen, bueno, es un preso común y sencillo. Bueno, y uno se pregunta, un ser humano, incluso en este caso, porque la esposa ha estado negando rotundamente, incluso ha pedido que se le permita ir a la televisión cubana para negar frente a las cámaras lo que el gobierno está diciendo. Pero esa capacidad de los sistemas totalitarios de deshumanizar al hombre, el arte lo revierte completamente. O sea, el arte nos regresa a que somos, ¿no? Nuestras fibras, nuestras cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, como decía Orlando, aquí hemos perdido la capacidad de ser egoístas porque siempre hemos sido parte de un rebaño
siempre hemos sido tratados como tal, como que sí y no, entonces como que es raro que alguien levante la voz para defenderse de algo. Entonces cuando esto pasa, estas personas que están alrededor, cuando alguien se atreve a denunciar libremente su derecho, ya sea con arte o no, en este caso Wilman Villar se atrevió a hacer una huelga de hambre y Gorky sabe la índole que es una indisciplina, como es plantarse, como es dejar de comer en la prisión. En una prisión, cuando tú dejas de comer, cuando tú decides hacer huelga de hambre, automáticamente eres trasladado para una celda de castigo que solamente cabes tú parado, sin cama. El agua se te pone una vez al día, de 2 horas. Nada, te metes en la bandeja, no tienes ropa que ponerte. O sea, cuando tú ves esas condiciones y tú ves esa convicción que tiene esa persona para hacer ese tipo de cosas, o sea, entregar la vida por lo que cree, por lo que está siendo sincero completamente, tú te estás dando cuenta de que contra eso no puede haber nada más que no sea verdad, ¿entiendes? Entonces aquí tratan de ridiculizarlo, ya sea con los medios, por supuesto, que son los oficiales, de decir que cosa más absurda, ¿no? Que le dio golpe a su mujer, que tenía otras cosas, etcétera, etcétera. Pero cuando tú ves atrás a la historia, también con Orlando Zapata Tamayo, tú estás viendo lo mismo, ¿no? Que esa persona murió de hambre, supuestamente por un DVD y un televisor. O sea, nadie que tenga 2 dedos de frente, ningún ser humano que tenga la convicción para plantarse y para hacer una huelga de hambre, exige esas meras cosas. Y Gorky sabe que estuvo preso, y Gorky conoció personas que estuvieron presos políticos, y sabemos la convicción que hay que tener en estas cárceles, porque ya ellos tienen más poder ahí. O sea, no todo el mundo se atreve a no ponerse la ropa, no todo el mundo se atreve a estar desnudo en una celda de castigo varios días, con las condiciones que te estoy diciendo, ¿entiendes? Con las condiciones que te estoy diciendo, que te falta el aire y sencillamente no te responden, te dejan ahí olvidado, sencillamente. Y yo me pregunto, ahora cada vez que pasa estas cosas, ¿no? ¿Cuántos más no sabemos que han muerto? ¿Y cuántos más no sabemos que han acometido con ellos actos de violencia barbáricos? ¿Y cuántos más tendremos que morir para que en Cuba ya cambie una vez por todas esto, ya, ¿entiendes? ¿Cuántos más tenemos que morir para demostrarle al mundo, para demostrarle a todas las personas que están alrededor, hacer que hasta cuándo vamos a permitir estas cosas? ¿Entiendes? ¿Hasta cuándo vamos a hablar mierda en una guagua o en el trabajo y vamos a ir bajando la cabeza para la guagua y para el trabajo no se demora la guagua y ya, ¿entiendes? Vamos a ver la antena y vamos a decir vas temprano para el trabajo, y si hay una reunión del CR, va, porque no, para que no te marques, ¿entiendes? No sé qué tiempo tiene que pasar esto para que ya cambie de una vez por todas esto que estamos pasando, ¿eh? Bueno, gracias, Esto, por ese comentario tuyo. Yo quisiera abrir ahora al público para que le hagan preguntas a nuestros invitados y no sé qué. Bueno, buenas tardes. Aquí se estaba hablando de la relación del arte con la libertad y todas esas cosas, y yo todo el tiempo he estado pensando en cómo hacemos de nosotros los cubanos ciudadanos. ¿Cómo podemos alfabetizar moralmente a al ciudadano cubano para que se sienta ciudadano? El sentimiento de ciudadanía es una cosa de la cual se habla en el discurso general, pero totalmente carente de su contenido. Y entonces, de alguna manera, ustedes son los artistas, como siempre, incómodos, los que pueden pensar mejor en estos términos de cómo hacer que el cubano pueda sentirse ciudadano. Bueno, es un tema que ha salido, ¿no?, en diferentes foros de debate cívico, en Razones Ciudadanas, aquí mismo en Estado de Sats, Dimas Castellano, el ensayista historiador, y lo mismo el abogado Wilfredo Ballín. O sea, son personas que están casi que obsesionadas, ¿no?, porque sin esa masa crítica, sin esa masa inicial, casi que no tiene sentido. O sea, casi que estamos abocando a un cambio que necesariamente va a ser epidérmico
y que va a llevar, en el mejor de los casos, a un capitalismo salvaje, en el peor, a un narcogobierno, donde van a predominar los negocios de capital fuerte y rápido y, por supuesto, ilegal y criminal, que incluye la droga, que incluye otro tipo de negocios que pueden devastar el país en un abrir y cerrar de ojos. Y de ahí entonces el pensamiento de que no se puede zafar este laberinto así de repente, de que no se puede renunciar a un control estricto en Cuba, aunque se generen cambios. O sea, es ahí todo, ¿no? Pero en la base está definitivamente eso. Yo no tengo la respuesta porque, bueno, yo no veo el arte como un vehículo pedagógico, ¿no? Verdaderamente. Yo incluso sí creo, para cerrar un poco los ciclos, que el arte es violencia, violencia sobre el espectador. Lo que esa violencia no destruye el cuerpo del espectador, ni siquiera la mente, ¿no? Simplemente lo conmueve. Tal vez haciendo obras de arte más verdaderas, como dijo el Sexto, más sincera, más bella, donde se evidencia el holocausto, donde se evidencia la muerte, pero también donde se evidencia el deseo, el sexo, la vida, el placer, la risa, y que uno vea una realidad expresada de una manera vital y que tú quieras ser parte de esa realidad y que quieras ser bueno, bello y real en medio de lo no tanto. Entonces, bueno, ese es como artista lo que puedo hacer. Lo otro sería formar políticos primero que pudieran implementar programas que lleven a eso, pero de los cuales me sustraigo desde ya, ¿no? Porque en todo programa hay algo, bueno, propedéutico, un tin demagógico, pedagógico, que yo no es la etapa de mi vida, ¿no? Cuando octogenario, tal vez me interesen esos temas, pero ahora me interesa mucho la provocación y un poco la violencia para despertar. Y ese es un graffiti del Sexto, ¿no? Despierte, despertar. Sexto, Gorky, Lía, ¿quieren contestar algo? Algo del alfabetizar. Bueno, así, a mí me parece que una de las cosas más importantes para que la gente, bueno, concientice eso de que ellos pueden cambiar su realidad, es la información. Obviamente, nosotros ahí estamos, me imagino que jugando un papel, ¿no? Estamos metidos dentro de ese canal. O sea, si te llega a ti, artistas como nosotros, pueden influenciar, ya te digo, como te dije ahorita, en influir en tu manera de pensar con respecto a la realidad. La información a mí me parece que es muy importante que la gente tenga para que se conviertan en gestores de cambio. O sea, si tú piensas que tú no eres capaz de cambiar tu realidad, tú la evades, ¿no? Y no haces nada. Y empiezas a decir ese dicho que dice por ahí que no hay más nada. No hay más nada. Eso es un lema del pueblo cubano. No hay más nada. ¿Entiendes? Voy a hacer una canción que diga así, no hay más nada. ¿Sí? Que voy a ver la novela porque no hay más nada. ¿En qué estás en lo mismo con lo mismo, no? Lo mismo con lo mismo, ese tipo de cosas, ¿viste? No hay más nada. Nada es nada. Y entonces ya cuando la gente sepa de que ellos sí pueden influenciarle en su realidad, yo imagino que a partir de eso yo creo que es el primer paso, ¿no? El primer paso para que las cosas realmente cambien. Es igual que el enfermo, que cuando concientiza que él quiere curarse y de que está enfermo es cuando realmente el tipo quizás puede dar un paso a su cura, ¿no? De todas formas, no hay más nada, no es que nada es nada, no es que el cubano, no, sí, es un comentario rápido. El cubano dice que nada es su algo. Ya, claro. Sí, es el conformismo ese ya realmente cruel. Exactamente. No hay más nada. Sí. ¿Alguien más? No, te recomiendo que no lo hagas. Me llamo Agustín López, atiendo el blog de Caizones. Le pediría, si es posible, al moderador un minuto de silencio porque se acabe la violencia y en honor a Wilmar Villar Mendoza, si es posible. Alguien que lo...
soy partidario de que a Cuba hay que buscarla aquí porque Cuba no se ha movido aquí, Cuba no está en el extranjero. Ese es mi punto de vista. A ustedes los conozco y le preguntaría que si ustedes quisieran trabajar para Cuba desde el extranjero. Bueno, creo que todos los que estamos aquí hemos decidido de alguna forma quedarnos aquí y jamás diríamos algo así como que a Cuba no hay que buscarla en el extranjero, porque a Cuba habría que buscarla incluso más allá del extranjero, ¿no? Y más allá de otras concepciones que se tienen de Cuba como nación y bueno, todo lo que se tiene entendido. Paquito decía patria, por ejemplo. Ellos, los que vimos aquí en el video, defienden su exilio como manera de vivir Cuba. Y yo los entiendo perfectamente. Y yo vivo un incilio aquí dentro. Entonces, yo trabajaría aquí. No me molestaría trabajar para el extranjero, pero no viéndolo como extranjero. O sea, viéndolo como que estoy en Cuba, trabajando como cubana. O si estuviera en el extranjero, estuviera trabajando como cubana. Y para Cuba también, de alguna forma u otra. No sé, ¿alguien quiere agregar? A ver, no, sí, estoy de acuerdo totalmente con Lía. A mí me pasa una cosa, o sea, a mí me interesa estar acá como creador, como artista. O sea, aquí está mi proyecto, aquí está mi vida. Eh, lo que sí te digo, o sea, desde afuera pude hacer cosas importantes para ese mismo proyecto. O sea, lo que quiero sugerir es que también desde afuera tú puedes hacer cosas por Cuba, por ti, por tu proyecto. O sea, que hay muchas maneras de asumir tu actitud artística o lo que sea en la vida, ¿no? Me parece que son cosas bien complicadas, ¿no? Y que tienen muchas aristas, ¿no? Paso. Chicos, yo creo que aquí me tocó vivir y me tocó tener mi discurso, me tocó tener mi obra aquí, mi lenguaje, mi cultura, y donde quiera que esté también voy a defender mi punto, ¿no? Pero en cualquier parte del extranjero igual voy a trabajar para Cuba, si esa era la pregunta. Pero te digo, yo no me veo mucho tiempo fuera de aquí. O sea, quizá por cuestiones artísticas viaje a cualquier lado, pero igual para enriquecer mi obra aquí y para... Tengo planes muy ambiciosos con la publicidad de Cuba, ¿no? De cambiar de otros tonos y de buscarle otras cosas, enriquecerla. Y para eso se necesita moneda física, ¿no? Y no hay otra forma que no sea trabajar allá afuera, quizás 2 meses, 3 meses, exponer lo que sea, pero siempre volviendo aquí. Creo que mi compromiso es con este lugar y no nací para otra cosa, ¿no? Me tocó aquí. Ya. Brevemente agradecerte, Agustín, por tu iniciativa, ¿no? Me recordó una triste sesión de la UNIAC cuando falleció Jesús Díaz, novelista, gestor de la revista Encuentro de la Cultura Cubana, que se solicitó una persona, un intelectual que esté en activo, realizador audiovisual cubano y escritor, un minuto de silencio por la muerte del hombre Jesús Díaz, no del persecutor de homosexuales Jesús Díaz, no del demócrata que pidió perdón a sus víctimas Jesús Díaz, del hombre cubano Jesús Díaz. Y el ministro de Cultura, Abel Prieto, lo trató a esta persona que pidió ese minuto como casi que lo expulsa del área con una forma descompuesta, que la UNIAC nunca iba a dar un minuto de silencio. Bueno, vienen una serie de palabras del lenguaje estigmatizador político. O sea, es importante eso, ¿no? Como que no perder la cosa del alma humana cuando ha ocurrido un hecho tan lamentable que viene precisamente de la violencia desatada, ¿no? Y en unos tiempos de violencia desatada. Otra pregunta.
buenas noches. Yo he estado viendo y lo que dice es Orlando Luis, que me parece interesante como tema, que es yo no veo ningún problema o ningún conflicto o ninguna prevalencia entre el acto artístico y el programa. O sea, a mí sí me parece muy importante el programa. Uno no sabe cuál es el programa efectivo o cuál es el programa que deja de ser efectivo, pero igual pasa con el arte. O sea, no pienso que el arte naturalmente es combustible, ni naturalmente es digno, ni naturalmente es esto. O sea, son los artistas los que lo pueden hacer digno al arte. Eso me parece a mí, es mi opinión. Y claro, si me preguntas a mí, claro, ustedes lo hacen digno, pero yo veo un montón de artistas que no lo hacen digno para nada. O sea, que casi que me darían ganas de eliminar el arte cuando tú ves ciertos artistas. E igual pasa con un programa. Yo creo que llegado a cierto momento un programa es importante, o quizás llegado a cierto momento un programa es inevitable. Es inevitable. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad donde las personas no ven un programa, pero les machacan algo parecido a un programa y no tienen ningún otro programa. Entonces nosotros sí estamos aquí, pero hay muchas personas que no están aquí, que esto no les llega y que sería bueno que les llegara. Y muchas veces es importante que les llegue con ideas claras y que les haga visible esas ideas, o sea, que les hagan visible la necesidad de levantarse, de no permanecer sentados. Decía de Rivera ahí, esto ha sido todo muy interesante, ¿no? Pero decía de Rivera ahí, la libertad es tremenda responsabilidad. O sea, la no libertad probablemente es cómoda. Probablemente nosotros por eso no logramos salir de esto, porque no vivimos en libertad. Esto es muy cómodo, no hay que hacer nada. La libertad exige responsabilidad, porque el individuo libre es infinito, toma infinitas posibilidades de actuar y no lo hacemos. ¿Qué nos limita, señores? Yo siempre me digo eso, ¿qué nos limita a terminar este sistema? ¿Qué nos limita? Bueno, sí, a lo mejor nos matan a todos. Bueno, está bien. Pero ¿qué nos limita a salir todos y decir, basta, se acabó? Nos sentamos en la puerta de la casa con una bandera cubana y un pañuelo blanco y decimos, se acabó. Ya, se acabó. Todo el mundo, la ama de casa, el gordo, la flaca, el calvo, todo el mundo en el portal de la casa. Y yo creo que a veces sí hace falta un programa político para que la gente se dé cuenta, mira, este programa va encaminado a que todo el mundo se siente en el umbral de la casa. Y se acabó, señores. Se acabó esto. Sí, bueno, de alguna manera, parte de una intervención mía, te reitero la idea. O sea, como que no creo, sí creo que hace falta ese programa político, pero inmediatamente hay que pluralizar. Tal vez hacen falta esos programas políticos. No creo que ese programa no deba emerger desde el arte. En el momento que el arte se hace panfletario, se hace en función de un fin noble, incluso ecologista, etcétera, etcétera, en mi opinión, muere algo demoníaco en la actividad creadora, deja de ser demoníaca, deja de ser fáustica y se empieza a convertir en algo más edénico, adánico, como se quiera decir, y me interesa menos y huyo de ella, no como un ángel, sino huyo de ella como de la peste. O sea, yo huyo de los autores comprometidos con causas de ese tipo. O sea, el comprometimiento sigo pensando que tiene que ver con una autorrealización y una autoexpresión. Pero evidentemente esa es la zona que me interesa a mí del arte límite. La sociedad no es arte límite todo el tiempo, ¿no? Y tienen que haber esos programas. Yo creo que el Ministerio de Cultura de Cuba pudiera perfectamente desentenderse de la cultura cubana. El Ministerio no genera cultura. El Ministerio de Cultura pudiéramos borrarlo de un plumazo. Si me dan un papel ahora yo lo tacho. Pero debiera existir una institución estatal con programas estatales, programas de corte político y social, para fomentar la educación cultural en Cuba, la instrucción de artes, los fondos para comprar instrumentos, una serie de cosas que van a redundar al final en el arte, pero que no son arte. Después ese músico va a ser un alcohólico, se va a pegar varias veces, se va a cortar las venas, va a golpear a su mujer y va a haber un certificado médico que lo acredite y va a ser un gran artista, mientras se va quedando sordo con el piano del Estado que le enseñó a tocar el piano. Pero él no pertenece al Estado. Tal vez no debiera existir, el Ministerio de Cultura debiera ser el Ministerio de Pedagogía, de Fomento de las Artes, por ejemplo, algo así. Y el artista queda libre de eso. O sea, entonces ahí es donde yo temo, cuando el artista comienza a vincularse a instituciones programáticas, etcétera. Y lo mismo, la imagen es preciosa, ¿no? Todos sentados en la puerta de la casa, pero yo creo que hay muchas personas que no quieren eso. Yo creo que no pasa porque muchas personas no quieren sentarse en la puerta de la casa con una bandera y con un pañuelo blanco porque tienen una buena vida decente, que no han sido represores. Es una complicidad diferida.
y pues esa masa crítica también funciona, o sea, tienen perspectivas, tienen deseos de vida, y tal vez el cambio venga diferido, tal vez el cambio venga como sin quererlo, puede que sea así. No fue la oportunidad que se dio en los 50 a este país. El cambio que se le impuso a este país fue mediante la bala, mediante el fusilamiento que comenzó desde la Sierra Maestra ante la indisciplina. Había que fusilar ahí mismo en la Sierra Maestra. Comenzó con una guerra de independencia donde Máximo Gómez y Antonio Maceo decapitaban y ahorcaban personas cuando había una indisciplina grave. O sea, era una violencia impuesta al cuerpo. Tal vez tenemos una oportunidad histórica de que el cambio ocurra sin esa violencia impuesta al cuerpo. El gobierno trata de que el precio sea bien alto, que pase por el cuerpo, que pase ese holocausto que tú visionaste en un momento. Tal vez el arte tenga un respiradero para decir no. Te vas a quedar con las ganas del holocausto. No habrá holocausto, no habrá transición. Cuando nos vengamos a dar cuenta ya estaremos solos en un futuro más libre y más democrático. Habrá apocalipsis, ¿no? Y el irremediable camino al abismo, ¿no? Con el permiso, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bueno, sobre la cultura y los artistas, quiero hablar. Hay muchos artistas en la cultura que son muy buenos, pero hay veces sienten miedo a enfrentarse al régimen. No todos son iguales, tienen miedo a enfrentarse al miedo porque no lo dejen salir para afuera, porque no puedan subir su programa porque el gobierno lo cierra, como muchos de ustedes, ¿no me entienden? Pero bueno, no se les puede tener miedo nunca al gobierno. Bueno, vamos a ir cerrando ya porque el tiempo se fue. Antes de terminar quisiera, bueno, que alguno de ustedes diga algo ya para cerrar este encuentro. No sé qué quieren decir, Gorky. Bueno, yo no, quisiera decir algo que, a ver, que realmente, bueno, me siento muy indignado por esto de dejar morir a este muchacho en la prisión. Excepto decir así, yo conozco todos los procedimientos que se llevan a cabo en este caso y yo puedo visualizar ahora mismo todo lo que pasó ahora mismo en ese sentido. Es una cosa que te toca porque viví la experiencia, ¿no? Y más allá del arte, ¿no? O sea, uno no es artista las 24 horas del día, ¿no? Yo me indigno aquí diariamente, ¿no? Diariamente en este régimen de mierda, ¿no? Y estoy muy indignado cada vez que pasa, cada vez que te enteras, ¿no? Porque se comentaba que cuántos tú no te has enterado, ¿no? Porque no es ahora, es desde que esta gente subieron al poder, están haciendo crímenes. Y ya, decir eso, que me siento muy indignado por esto que pasó, por enterarme de otra muerte más de alguien que ha estado oponiéndose al régimen, ¿no? Sí, yo creo que esto es insuficiente. No sé, habría que actuar, habría que decir un basta ya, ¿no? De muertes, de exclusiones, de discriminaciones, de violencia y de maltrato político, psicológico y de todos los tipos de maltrato que hay y que se viven. Sobre todo basta ya de muertes inocentes, ¿no? Y bueno, mandarle un abrazo a todos estos intelectuales que decidieron conversar con nosotros de esta forma, a pesar de la distancia y todo esto. Un abrazo grande. Orlando. Bueno, tal vez habría que ocupar alguna plaza pública, ¿no? O ocupar el cementerio de Colón, no sé, de una manera pacífica, lúdica, pero también reflexiva y respetuosa, ¿no? Ocupar un espacio, ¿no? Poner el cuerpo por delante, no de los cañones, por supuesto, ¿no? Sino de los ojos del mundo. Y bueno, parte de los ojos del mundo son los que nos están mirando justo ahora. Y como liga, ¿no? Agradecer a estas personas que han permitido o que han ayudado, ¿no? Al diálogo y a sentirnos menos solos todos. Menos solos es el exilio, con todo lo de desolación y de creatividad que tiene, y menos solos aquí, con todo lo de desesperación que tiene la atmósfera cerrada que se vive, pero también con todo el regocijo que permite ser protagonista de una época que está en movimiento, ¿no? Y por supuesto indignado, ¿no? Con todos los actos de violencia que están ocurriendo día tras día, ¿no? Para bloquear el libre flujo de personas para salir y entrar del país, como lo que está pasando con el permiso de salida de Giovanni Sánchez y de cientos de cubanos que no lo dicen, que tienen miedo a narrar. Y bueno, cuenten conmigo, ¿no? Para
para hacer lo poquitico que se puede hacer desde mi cuerpo, desde mi inteligencia. El sexo. Libertad para Héctor Ricard, el ñaño, que puede ser también víctima de toda esta cosa, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Gorky, de que uno no es artista las 24 horas del día. Yo sí creo que uno es artista. El artista es artista durmiendo. El artista es artista porque sueñas en colores, no sé. Si yo soy artista las 24 horas del día, me porque vuelvo te ves loco. en una nube, porque te salen alas, qué sé yo. Claro, el claro. artista es artista las 24 horas. Y gracias a Dios por ser un artista, porque entonces yo soy de los que creo que los artistas somos especiales. Ese es mi sentir. Y gracias a eso podemos hacer un arte y podemos cambiar esa sociedad que es necesario cambiar. Ese era lo... Okay. Oye, no, yo quería mandarle un saludo, que se me olvidó, mandarle un saludo a Paquito y a Yandy y a Enrico, que esa gente, bueno, yo los conocí allá y bueno, la aprovecho ahora para mandarle un abrazo a Paquito, que es genial. Ese tipo, aparte de ser un músico genial, es como persona, es un vacilón, o sea, un tipo muy chévere, a pesar de tener la edad que tiene un humor que parece que tiene 20 años, ¿no? Enrico, ¿qué decir de Enrico? Un tipo muy inteligente, un escritor brillante y aparte que tiene un sentido del humor. Cuando yo llegué a New York, cuando yo conocí a Enrico, te hizo creer que tú estabas en el barrio de tu casa porque te estabas encontrando con alguien que te quitó esa barrera así al momento, ¿no? De entrar en comunicación muy rápido, ¿no? Y Yandy, una persona muy, muy inteligente y muy sensible también y un pintor genial, ¿no? Y a todos los que participaron, me pareció este documental es algo que te toca, o sea, es muy esta comunicación entre artistas así de esta manera, esto realmente no puedes que menos sensibilizarte y sentirte tocado por esa comunicación, es muy importante. Yo creo lo que han hecho ustedes aquí, Estado de SAT, para ti felicitaciones, maestro. No, yo creo que realmente es algo que no. Tú eres la estrella hoy, vivo. Es un artista. No sé si la 24, pero... No, ya en serio. Realmente la única forma de destruir todo lo que estamos hablando es este tipo de cosas. Primero por la gente que estamos aquí y los que estamos allá y los que están allá. Yo creo que esa primera, como decían ahí, separación no existe. Segundo, para mí es inconcebible un cambio en Cuba sin todos los cubanos, dentro, fuera y todo, porque es imposible. Todo el mundo trae una carga de dolor tremenda, la gente tiene sus propias vivencias, lo que ha aprendido, lo que ha desaprendido. Es realmente lamentable que todavía después de 53 años tengamos las mismas gente. Ahora mismo estaba celebrándose la conferencia, ese partido, que cuando uno leía el documento, eso daba risa. Yo en el programa de Razones Ciudadanas contaba una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, en una ocasión fue un grupo de estos funcionarios de la Universidad de Las Villas y de Oriente y leyeron un panfletón de esto y bueno, en el grupo había gente que enseguida se paraba ahí a discutir, ¿no? Entre ellos estaba un amigo que lamentablemente murió en la escuela de cine haciendo apnea, que se llama Fabio Grobar, y él se paró, fue el primero que pidió la palabra y se paró y le dice a estos individuos: bueno, después de escuchar este documento que ustedes han leído, a mí se me quitan las ganas de vivir. No, aquello fue porque todo el mundo estaba esperando, no, porque ese partido, la gente iba por ahí, ¿no? Pero cuando el hombre tiró aquello, los tipos aquellos se quedaron así, como 30 segundos para reaccionar y ya la gente después le dijeron: oye, Fabio, pero no nos dejaste nada, compadre. Ya, entonces yo creo que para que no nos quedemos así, realmente tenemos que hacer lo que queremos hacer. Desde el arte, desde donde sea. Pero la gente expresar su individualidad y ya sacarnos este problema arriba, porque si no, ¿hasta dónde va a llevar el país? ¿Vamos a formar el corte? Antes de formar el corte, Nietzsche decía que todo creador es un ser libre y esa fuerza, que es política además, que tiene el deseo de crear, puede transformar la realidad o transformar realidades. Bueno, gracias a todos por estar acá, gracias a la gente allá en New Jersey, gracias a todos y...
La merienda. Bueno, gracias, caballero. Nos vemos.